Dios está haciendo grandes cosas en la América Latina. Y nuestra oración es que toda la América Latina oiga la voz de Dios. Y que al oír la voz de Dios, millones se entreguen a Jesucristo. Esto es Radio Extensión. Muchas bendiciones, mi amado oyente. Gracias por estar de nuevo aquí en Radio Extensión. Y bueno, tenemos una programación especial el día de hoy. Y pues yo quisiera decirte que Dios te bendiga, que gracias por estar escuchándonos. Gracias allá a todos los que nos están escuchando por las páginas web www.extensionbiblica-internacional.com.mx y también allá donde nos escuchan en www.casaderestauracion.com.mx. Para nosotros es un placer servirles. Les saluda su hermano en Cristo, Roberto Aquino, esperando en Dios que esta programación que tenemos para ustedes sea de mucha bendición. Así que está escuchando Radio Extensión. Latinoamérica se goza en Radio Extensión online. Radio Extensión online. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación.
aplauso a John Lozano. Ahora denle un aplauso a nuestro invitado de honor, Jesucristo. Sobre la faz de la tierra caminó el Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Si las corrientes de los mares se lo ordenó, con su mano las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida me dio. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Desde el principio siempre te has movido. Hoy te pido que nunca te dejes de mover. Muévete ahora, yo te necesito. Que tu gloria llene toda esta creación. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete. Música, consejos y temas de ayuda para ti en Radio Extensión.
¿Cuál es el don de hablar en lenguas? Esta es una presentación de un ministerio llamado Got Questions Ministries. El primer acontecimiento de hablar en lenguas se produjo en el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4. Los apóstoles salieron y compartieron el evangelio con las multitudes, hablándoles en su propia lengua. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, verso 11. La palabra griega traducida lenguas literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. En 1 Corintios capítulos 12 al 14, donde Pablo habla de dones milagrosos, comenta así: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 1 Corintios 14, verso 6. De acuerdo con el apóstol Pablo, y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, a menos que sea interpretado o traducido. Una persona con el don de interpretar lenguas, 1 Corintios capítulo 12, verso 30, podría entender lo que uno que habla en lenguas está diciendo, aunque no conozca el idioma que está siendo hablado. El intérprete de las lenguas comunicaría entonces el mensaje del que habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. 1 Corintios capítulo 14, verso 13. La conclusión de Pablo en cuanto a lenguas no interpretadas es poderosa. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, verso 19. ¿Es el don de lenguas para hoy en día? 1 Corintios 13, verso 8 menciona que cesa el don de lenguas, aunque asocia la cesación con la llegada de lo perfecto en 1 Corintios capítulo 13, verso 10. Algunos apuntan a una diferencia en el idioma cuando dice cesando respecto a la profecía y el conocimiento y siendo cesadas para las lenguas, como evidencia de que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Mientras sea posible, esto no es explícitamente claro a juzgar por el texto. Algunos también apuntan a los pasajes tales como Isaías 28, verso 11, y Joel capítulo 2, versos 28 y 29, como una evidencia de que hablar en lenguas era una señal del juicio venidero de Dios. 1 Corintios capítulo 14, verso 22, describe las lenguas como una señal para los incrédulos. De acuerdo con este argumento, el don de lenguas era una advertencia para los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios, de hecho, juzgó a Israel con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el don de lenguas dejaría de servir para su propósito deseado. Mientras este punto de vista es posible, el propósito principal de las lenguas que ha sido llevado a cabo no necesariamente demanda su cesación. La Escritura no afirma concluyentemente que el don de hablar en lenguas ha cesado. Al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas estuviera activo en la iglesia de hoy en día, este sería ejecutado de acuerdo con la Escritura. Sería
un idioma real y comprensible. 1 Corintios capítulo 14, verso 10. Tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma. Hechos capítulo 2, versos 6 a 12. Sería en acuerdo con el mandato que Dios dio a través del apóstol Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios capítulo 14, versos 27 y 28. También debe ser en obediencia a 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Solamente imagínese cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela de idiomas e instantáneamente fueran capaces de hablar a la gente en su propio idioma. Sin embargo, Dios no parece estar haciendo esto. Las lenguas no parecen ocurrir hoy en día en la forma que lo hacían en el Nuevo Testamento, a pesar del hecho de que sería sumamente provechoso. La vasta mayoría de creyentes que demandan practicar el don de hablar en lenguas no lo hacen de acuerdo con la escritura mencionada arriba. Estos hechos conducen a la conclusión de que el don de lenguas ha cesado o es al menos una rareza en el plan de Dios para la iglesia hoy. Aquellos que creen en el don de lenguas como un lenguaje de oración para edificación propia obtienen su punto de vista de 1 Corintios capítulo 14 verso 4 y capítulo 14 verso 28. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por todo el capítulo 14, Pablo está enfatizando la importancia de tener interpretadas o traducidas las lenguas. Hay que ver capítulo 14, versos 5 a 12. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 es: si usted habla en lenguas sin interpretación, no está haciendo nada más que edificarse a sí mismo, apareciendo más espiritual que otros. Si usted habla en lenguas y las interpreta, usted edifica a todos. El Nuevo Testamento en ningún lugar da instrucciones específicas sobre orar en lenguas. En ningún lugar en el Nuevo Testamento da el propósito de hablar en lenguas o describe específicamente a una persona orando en lenguas. Además, si orar en lenguas es para edificación propia, ¿no sería eso injusto para aquellos que no tienen el don de lenguas y quienes por tanto no están en capacidad de edificarse a sí mismos? 1 Corintios capítulo 12 versos 29 y 30 claramente indican que no todos tienen el don de hablar en lenguas. Radio Extensión Live para Latinoamérica. Dios está haciendo grandes cosas en la América Latina y nuestra oración es que toda la América Latina oiga la voz de Dios y que al oír la voz de Dios, millones se entreguen a Jesucristo. Cuentan estos cielos tu vasta bondad, horizontes, mares, puertos de esta tierra sin igual, entre enormes cordilleras que hacen gala de tu fuerza.
cielos que despliegan tu belleza. Toda nuestra tierra nos habla de tu nombre, desde el sur del continente hasta el polo norte. Canten los pueblos de Latinoamérica, celebren tu triunfo y tu grandeza. Vengan los pueblos con danzas y fiestas, proclamen que Cristo es el Rey de las Américas. Gente noble que refleja tu sencillez y tu sonrisa, himnos, ritmos y banderas que se visten de alegría, entre grandes multitudes que contagian su emoción, y familias que no olvidan su cultura y tradición. No hay frontera que impida el estrecharnos las manos, porque de los muchos pueblos Él nos ha hecho hermanos. Canten los pueblos de Latinoamérica, celebren tu triunfo y tu grandeza. Vengan los pueblos con danzas y fiestas, proclamen que Cristo es el Rey de las Américas. Cuántos héroes y memorias, cuánto amor, cuánta pasión, más ninguna otra historia como la de mi Señor. Pues de los libertadores Cristo es el mayor, y sobre todos los campeones Cristo es el mejor. Argentina, Bolivia, Brasil y Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Panamá, Cuba, Guatemala, Perú, El Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay. Canten los pueblos de Latinoamérica, celebren tu triunfo y tu grandeza. Vengan los pueblos con danzas y fiestas, proclamen que Cristo es el Rey de las Américas. Se agotan las palabras cuando quiero describir la grandeza de tu majestad. Inmenso de tu amor, la trayectoria tan perfecta de tu plan. Te quiero adorar por todo lo que hiciste, por lo que haces y por todo lo que harás. Inspira a alabarte y de exaltarte, no puedo parar y cantar. Gracias, Señor, te doy el control. Todo lo que soy lo rindo a ti, Señor. Gracias, Señor. Cuando quiero describir la grandeza de tu majestad, lo inmenso de tu amor, la trayectoria tan perfecta de tu plan. Te quiero adorar por todo lo que hiciste, por lo que haces y por todo lo que harás. Me inspira a alabarte y de exaltarte, no puedo parar y cantar.
música, consejos y temas de ayuda para ti en tu estación preferida, Radio Extensión. Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Y ahora Luis Palau responde. Una pregunta que se me ha hecho 1000 veces en los muchos años que he andado por aquí y por allá es esta. Muchos me dicen, sobre todo jóvenes, señor Palau, pero está bien que la Biblia sea inspirada, pero ¿cómo la interpreto? Me falta la capacidad de interpretar lo que la Biblia dice. Bueno, le voy a responder a esa pregunta porque es vital. Primero, le voy a hablar de la declaración que estamos haciendo. Declaramos que el texto de la Escritura debe interpretarse por el uso de la exégesis gramático-histórica, tomando en cuenta sus formas y recursos literarios, y que la Escritura es la que debe interpretar a la Escritura. Y negamos, por otro lado, la legitimidad de cualquier trato que se haga del texto bíblico o búsqueda de fuentes detrás del texto bíblico que conduzca a la relativización, a la deshistorización, o rebaje su enseñanza, o rechace sus reclamos de autor. Todo eso parece complicado, pero se lo digo en sencillas palabras. La Biblia se debe interpretar como cualquier otro libro que usted lea. O sea, el exégesis quiere decir sacar a la luz, sacar a la superficie, comprender. Gramático histórico, ¿qué quiere decir? Que se entiende por las leyes de la gramática. No hay que andar buscando significados ocultos o escondidos. Sencillamente lo que dice, dice. Si Dios hizo escribir un libro, ¿no cree usted que Dios hizo decir lo que quiso decir a la manera que lo quiso decir? Y de tal manera que cuando nosotros leemos lo que Dios dice, ¿lo entendemos? Por supuesto que sí. Por lo tanto, no hay que andar buscando significados ocultos. Generalmente, los que están buscando significados ocultos algo están tratando de esconder, de tapar o de engañar. Y luego dice gramático histórico. O sea que la Biblia se interpreta dentro de su contexto histórico. Y eso no es algo tan difícil. Pero lo más importante es la última parte de la declaración cuando dice: la Escritura, o sea la Biblia, debe interpretar a la Escritura. Mi amable oyente, el mejor comentario bíblico sobre la Biblia se lo voy a recomendar. ¿Sabe cuál es? Es la Biblia. Usted lea la Biblia, vez tras vez tras vez. Léala organizadamente. Léala año tras año. Y al correr los años usted se va a asombrar qué comprensión Dios le va a dar de la misma palabra de Dios. Hablando de interpretación, le quiero dar 3 pasos muy sencillitos en este minuto que me queda. La mejor manera de estudiar un pasaje de la Biblia es el siguiente. Primero, observación. Segundo, interpretación. Tercero, aplicación. Y por último, bosquejo o notas. Observación. Usted lee un pasaje de la Biblia y observe lo que dice. No se preocupe por interpretarlo ni aplicarlo. Por el momento, note lo que dice. Tome nota de las palabras. Tome nota de las historias que cuenta. Tome nota de todo lo que dice el pasaje y haga notas en un papel con su lápiz o pluma. Segundo, interpretación. Una vez que ha observado lo que dice el pasaje, usted se tiene que preguntar qué quiere decir este pasaje. Eso es interpretación, preguntarse qué quiere decir. Por último, aplicación. Aplicación es esto. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué aplicación tiene a mi vida? Mañana continuamos, si Dios quiere. En el libro Disciplinas Libertadoras, Luis Palau comparte su propia experiencia y nos ayuda a vivir una vida donde Dios nos da una maravillosa vida de victoria. Disciplinas Libertadoras. Para más información puede visitar nuestro sitio en internet luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.